Aquí, espero. Muy bien, entonces estamos listos para repasar juntos capítulo 3 de esta nueva temporada con el libro 1844, Hechos Simples. Ya oramos, ya le pedimos la bendición a la Señora, así que estamos en condiciones para comenzar. Le Amén. invito para que prenda su micrófono. ¿A quién le gustaría comenzar el día de hoy? Le invito a que prenda su micrófono y nos comparte qué le pareció este capítulo, si le gustaría leer una porción, si le gustaría hacer una observación, inclusive consulta. Uno de repente se siente un poquito cohibido porque dice, pucha, parece que yo fui el único que no entendí, todos entienden. No, no pasa eso. No pasa que uno no entienda. Hay muchas cosas que de repente muchos compartimos que no nos quedó del todo claro y eso no tiene nada malo. ¿Ya? Podemos decirlo y todos nos vemos beneficiados si alguien quiere hacer una observación. Así que adelante. ¿Quién quiere ser primero? Hay un micrófono prendido, José Larrea. No Hola, sé si sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, es primera vez que me uno acá al grupo. Estoy... bienvenido, lo escuchamos, adelante. No, nada, como le decía, era eso de que estoy recién primera vez que me uno al grupo ¿Ya? y no estoy muy al tanto del tema. Ok, un gusto en escucharlo y en recibirlo. Así que estamos aquí todos los lunes a las 20 horas, siempre con el mismo link que usted apretó para poder ingresar, siempre estamos los lunes, estamos hace casi 4 años, en forma casi ininterrumpida, leyendo distintos libros, especialmente del espíritu de profecía, pero hoy día, ¿no es cierto?, en esta temporada hicimos una excepción, una pausa para leer este libro que espero que usted también lo pueda estar disfrutando. Así que bienvenido y lo esperamos cada lunes, ¿ya? Gracias. Muy bien, perfecto. Gracias, hermano José Larrea. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, prenda su micrófono y escuchamos. Yo voy a Tita, la compartir un escuchamos. poquito que todo lo que soñó, ¿no es cierto? Que el rey no podía descifrar el sueño, todo lo que aprendió, o sea, lo que le reveló Daniel era para el tiempo de este fin. O sea, empezando con el rey de Babilonia, ¿cierto? El rey de Babilonia, el oro le significaba que era el reino de Nabucodonosor. Y ahí él le muestra hasta la segunda venida de Cristo, que es lo más importante para nosotros, es lo que estamos esperando ahora, ¿cierto? Y voy a leer un poquito aquí la parte de abajo en la página 20. Dice aquí que debemos notar dos asuntos importantes. Primero, Daniel 2 forma el bosquejo básico para el resto de las profecías apocalípticas, referentes al fin del mundo, que estudiaremos en Daniel. En otras palabras, el resto de las profecías apocalípticas amplían lo que ya se encuentra en Daniel 2. Daniel 2 es la base, los otros capítulos proféticos añaden detalles y encajan dentro de la porción de la historia delineada en Daniel 2, que comienza con Babilonia y termina con la segunda venida del Señor Jesús. Las naciones que se describen en los capítulos posteriores son, como veremos, básicamente las mismas que se describen en Daniel 2. Nosotros ya sabemos como adventistas que ya conocemos las naciones que se habla aquí, por cierto, es Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, Europa y, y el reino de piedra que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, pero demasiado claro para entenderlo. Como adventista, esto nosotros deberíamos saberlo, pero como pan caliente, porque es todo indica que ya estamos cerca de la piedra que viene del cielo, ¿cierto? Entonces Daniel fue el único que le pudo aclarar al rey el sueño que había tenido. Nosotros sabemos todo lo que pasó en el sueño, porque Daniel quería, o sea, el rey Nabucodonosor quería matar a todos los entendidos en ese momento, a los, a los de Babilonia, a los que interpretaban estas cosas. Entonces nadie, nadie había sido capaz de hacerlo. Y ahí Daniel le aclara que solamente el Dios de los cielos es el único que puede interpretar estos sueños. Entonces, por Gracias eso que a le Daniel pide, te salvaron.
Claro, le pide tiempo que le dé para traerlo después y oran, ¿no es cierto?, con los compañeros, oran para que el Señor le revele a Daniel este sueño. Así Y es. nosotros como adventistas sabemos que esto ocurre, ¿no es cierto? Bueno, empieza con el reino de Nabucodonosor hasta nuestros días. Y que ya estamos como en los dedos de los pies nosotros. Sí, sí, Dicen que hay justamente. alianzas que no se van a juntar y todo ha ocurrido. Y la Biblia nombra, porque la misma Biblia va nombrando los reinos. Dice, este eres tú, oh rey, después vendrá otro reino inferior al tuyo, Ya, medo quedó persa, claro. después viene Grecia, después viene un reino de hierro que se da a entender que es Roma y después Europa, los reinos divididos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya como cristianos adventistas sabemos que el Señor viene muy pronto, está a las puertas. Así es, muchas gracias, Tita. Justamente este capítulo tenía que ver justamente con el establecimiento de un marco general profético que se establece desde Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 permite hacer una construcción general, un marco profético que permite entender las profecías que vienen a continuación, particularmente Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, ¿cierto? Daniel capítulo 9, donde ahí entra más profundamente. Pero el capítulo 2, que es de esta semana, es un marco general, ¿no es cierto? Presenta en términos generales, de los cuales a nosotros no importa. De inicio, ¿cierto? Pasando los cuatro reinos, el reino dividido y finalmente la roca de origen sobrenatural, el cual representa el reino eterno, ¿no es cierto? El reino que se establece eternamente y que termina con el sistema de cosas de este mundo. Así que sí, es Esto súper claro eso. Luciano, mi hermanito Luciano, y también se da a entender la Roma de los Césares con la Roma que sigue hoy día, po. La Roma papal, ¿no es cierto? Un reino que todavía no está muerto, o sea, sigue. Sí, correcto. Ese va a ser tema para los siguientes capítulos. Hoy día lo que se estableció en este capítulo, bueno, orientado por Daniel capítulo 2, es el marco general. Y que Roma no se acabó, sino que cambió de forma. Y eso representa el hierro, ¿no es cierto? Puede cambiar de forma, pero permanece. Pero obviamente son términos más descriptivos, titulares, pero permite, ¿no es cierto?, tener ahí un entendimiento desde lo macro que presenta Daniel capítulo 2 a lo más detallado, ¿cierto?, y a las implicancias espirituales que presentan los siguientes capítulos proféticos de Daniel. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, prenda su Eh, micrófono. Hermanito Luciano, yo. Anita Rosita, sí. Mire, está bien como lo que explicaba la hermanita. Sí, no fue fácil esto porque tenemos que entender que el rey había tenido un sueño pero no lo recordaba. Entonces él le pedía algo muy, muy imposible a los sabios, a los astrólogos, a los encantadores, a los caldeos. Él le pedía que le dijeran el sueño y además que se lo interpretaran. Entonces, eso era muy complicado. Tenemos que pensar que el rey, dice por aquí, se airó. El rey se enojó y los mandó a matar a todos. Y entre esos estaba Daniel y sus amigos. Y, y Daniel pidió al varón que estaba encargado de aquello que le diera un tiempo, porque Daniel también se sorprendió que por qué tan de repente habían dictado esa sentencia de muerte, ¿cierto? Entonces, a mí lo que me llamó más la atención, porque en el Daniel 2, ese capítulo habla completo de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Y lo que me llama la atención, que Daniel, el Señor le mostró en visión de sueño en la noche, le reveló el secreto del sueño para que Daniel lo interpretara. Y cuando Daniel lo hizo, lo primero que puso en primer lugar a Dios, que no era él el que lo estaba interpretando, era el Dios de los cielos, dijo. Entonces eso me llamó la atención, hermanito. Eso. Muy bien. Muchas gracias, hermanita. Muy, muy oportuno su comentario, hermanita Rosita, al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Estamos avanzando los minutos antes de que vayamos a la presentación. ¿Alguien más quiere compartir algo? Es bien cortito este capítulo, ¿cierto? Ya se dijo casi, casi todo. Pero si alguien más quiere compartir, ah, bienvenido. A ver, Luciano, lo hermano escuchamos, Luciano, ¿me adelante. escucha? Sí, lo escuchamos Soy perfecto, adelante. Gregorio, soy Gregorio, Hola, estoy Gregorio. escuchando aquí con Marjorie. Mira, estoy en
en esta versión estoy en la página 7 del capítulo. No, me adelanté. Lo que pasa es que estaba viendo el capítulo 4 donde está el esquema comparativo con Daniel 2 y Daniel 7, Mm. ¿ya? Pero como estamos en el capítulo 2 te quisiera preguntar, el juicio en el cielo que aparece en Daniel 7 no aparece en Daniel 2, según el esquema que aparece en el capítulo 4, porque el esquema que aparece en capítulo 4 de Daniel 2, que el que estamos estudiando, Mm. dice Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma pagana, Roma, Europa papal. Hasta ahí es paralelo con Daniel 7. Y en Daniel 7 agrega un elemento, dice juicio en el cielo, y hay un espacio en Daniel 2, y termina con reino de Dios. ¿No Sí, aparece el juicio en Daniel 2? es muy bueno Porque que usted indica porque, yo he escuchado, ¿sí? hermano, que usted dice que estos son como la repetición y la intensificación de la misma visión. Sí, lo que pasa es que lo que mencionamos al principio, digo, es lo que dice el libro, ¿ah? Y lo que entendemos como adventistas bajo la interpretación que tenemos de estas profecías es lo siguiente. Daniel 2 entrega el esquema general, profético general o profético apocalíptico general, ¿ok? Presenta todo un marco, no desarrolla ningún tema en particular, aunque sí hay un énfasis, digamos, en el establecimiento eterno del reino de Dios. Ese es el énfasis, ¿cierto? El clímax donde, ¿no es cierto?, el Señor ha de manifestarse en forma sobrenatural para el acabo del sistema actual de este mundo, la destrucción del pecado, ¿cierto?, y el establecimiento eterno del justo reino de Dios. Ese es el clima, pero es un marco general, ¿correcto? No se presenta en forma explícita lo que el juicio, más el propósito de este capítulo y de estudiarlo es importante porque nos presenta justamente el bosquejo para poder buscarlo después en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, dónde encaja cada una de las piezas, ¿no es cierto? Es como tener, ¿no es cierto? Si uno lo piensa en términos artísticos, ¿eh? Mala analogía, pero de repente sirven, ¿cierto? Se puede, ¿no es cierto?, tener los primeros pincelazos generales, ¿cierto?, de un cuadro, pero que sin embargo, en la medida que va pasando el tiempo, se le va agregando color, se le va agregando detalle, ¿cierto? Se le va agregando sustancia. Pasa algo parecido con el capítulo 2, donde se encuentra un marco general, desde los tiempos de Daniel con el reinado de Babilonia, de Nabucodonosor de Babilonia, hasta el establecimiento eterno del reino de Dios. Pero en el capítulo 7, recién, Hermanito de ahí Luciano, para adelante, vamos a poder ver los detalles de lo que estamos estudiando con respecto al juicio. Entonces, este capítulo justamente ayuda para ver cómo encaja la profecía, porque algo que es importante en la escritura, algo con la muy importante en historia la, también. justamente algo muy importante en la revelación divina es que Dios es un Dios histórico, es un Dios que actúa en la historia y en la cual todas las profecías de la Biblia trabajan en forma armoniosa. No es que existe una profecía, digamos, en términos de que una contradiga a la otra o que pasa en términos paralelos en forma simbólica, sino que todo converge a la profecía general, ¿cierto?, que tiene que ver con el advenimiento el segundo advenimiento del Señor, que es, ¿no es cierto?, que es posterior a la vindicación de su nombre y del pueblo de Dios. Así que estamos en esta parte, digamos, más bien introductoria. El marco que presenta Daniel capítulo 2 es importante porque vemos que Dios es confiable. Lo que Dios predijo, ¿cierto?, a través de su siervo Daniel, que le reveló estas cosas, es algo que da verosimilitud, ¿cierto?, a las palabras del Señor, que la profecía es confiable, que las palabras del Señor se toman en cuenta, son palabras de seguridad, en el cual hace una tierna invitación para que seamos parte de su pueblo, ¿cierto? Tomar el lado correcto de esta historia. Así que, sí, justamente, Daniel capítulo 2 presenta el bosquejo, pero los detalles con respecto al juicio se van a ver más adelante. Igual hermanito Luciano dice, aquí le dice clarito a Daniel el rey, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, dice clarito.
Correcto. Así que ahí está clarito. No sé si alguien más quiere o pasamos ya a la presentación. Damos unos segunditos. Si nadie prende su micrófono, ya. Estamos listos entonces. Fue bien cortito esta parte, ¿eh? Porque obviamente estamos recién, ¿no es cierto?, viendo las cosas más bien preliminares con respecto a esta profecía tan importante. Pero lo vamos a dejar más establecido a través de la presentación que ahora trae un amigo. Así que vamos a invitar a Benjamín Opaso. Así que vamos a ver si está listo. Dime, Benjamín, si estás listo para que puedas hacer tu presentación. Noche ya a cada uno de ustedes, hermanos. Espero que estén bien, que también hayan podido leer el capítulo de esta semana, que tiene este tema muy importante que estábamos hablando antes sobre lo que va a acontecer o lo que se le mostró más bien a Nabucodonosor en su tiempo y que le daba señales de lo que iba a acontecer en los últimos días y que nosotros podemos mirar en Perdón, algunos pero se escucha aspectos bajísimo. muy bajos. Pucha. Déjeme mirar el micrófono acá. Mm, Ahí me subí más el volumen. No sé si se me escucha mejor. Sí, se escucha bien. Bien. Ya, gracias. Entonces ahí nosotros podemos ver, mirando hacia el pasado, poder ver también en esta ayuda de saber lo que va a acontecer en un futuro. Entonces, para comenzar, igual me gustaría orar para pedir la dirección del Señor. Así que inclinemos el rostro para comenzar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por poder estar reunidos, por poder estudiar este tema tan importante, Señor. Por favor, Padre, le pido que esto me utilice, Señor, que me ayude a hablar lo que usted espera de mí, Señor, y que también los hermanos puedan entender correctamente lo que se les quiere dar a conocer, Señor. Por favor, Padre, le pido esto en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, entonces, como dijimos, el capítulo habla sobre la estatua de Daniel, capítulo 2. En esta estatua es la que se le presenta al rey Nabucodonosor en sueños que él olvidó por un tiempo y tratando de averiguar qué era lo que había soñado, habló con sus hechiceros y esto, viendo que la labor era difícil porque no solamente tenían que interpretar el sueño, sino que también acordarle cuál había sido, eh, se decretó esa orden de matar a estos intérpretes. Y ahí salía Daniel al rescate, como se dijo, de estos hombres, dando a conocer qué era lo que el rey había soñado. Y justamente Daniel habla de la intención de este sueño como algo que va eh, a, que habla sobre lo que iba a venir. Eso lo vemos en el versículo 29 de este capítulo 2 de Daniel, que dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces, justamente nosotros vemos que esto que se le mostró era para los postreros días, para más adelante de lo que iba a pasar sobre su reino. Y el sueño se lo recuerda y le hace saber que era esta estatua que nosotros ahí vemos, una imagen asombrosa, dice que era cuya gloria era sublime, y le empieza a detallar cómo era esta estatua. Le dice, la cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, sus vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y por último menciona de que había una gran roca que fue cortada no por mano, que hirió a la imagen en la parte del hierro y el barro cocido y que la desmenuzó por completo, quedando solamente la piedra que quedó ahí como un gran monte y que después llenó toda la tierra. Entonces, como bien se dijo antes, eh, este, esta estatua representa a lo que iba a venir en un futuro, las naciones o sea, perdón, los imperios que iban a haber después del reinado de Babilonia y vamos a ver cuál era cada uno de los que sucedieron
a este imperio y qué eran las características o qué nos hace creer de que esos imperios fueron los que estaban señalados en esta profecía. En primer lugar, la cabeza de oro, que no tenemos que investigar mucho para ya saber de que era directamente Babilonia, porque la misma Biblia lo dice. En el versículo 37 y 38, Daniel le dice al rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, ahí vemos directamente que se resuelve el primer misterio de cuál era la cabeza. La cabeza es Babilonia. Y también acá vemos una característica importante de los metales, porque cumplen una cierta función, porque nosotros vemos que en el caso de Babilonia, de la estatua, se representa con el oro, y justamente este material fue el que se utilizaba en sobremanera en este reino. Vemos que un historiador griego llamado Heródoto, él cuenta cómo es que Babilonia tenía muchos templos y muchas estatuas, cosas que ellos representaban a través del oro. Eh, y también nosotros lo podemos ver bíblicamente con el siguiente capítulo de Daniel, en Daniel capítulo 3, cuando el rey, un poco ofuscado, eh, como que sintiéndose menos por solamente ser la cabeza, manda a hacer una estatua completa de metros de alto con su imagen para que sea adorada. Entonces ahí vemos cuál era la, la abundancia de oro que tenía este imperio y que empieza a darnos esta señal de que los materiales dentro de la estatua también tienen una importancia muy grande. Y hablando del siguiente imperio, el del pecho y los brazos de plata, tenemos que hablar de Medo-Persia. Este imperio es muy conocido por la plata que ellos utilizaban. Para ello era un pilar de economía y en los sistemas fiscales era muy importante porque ellos crearon un sistema monetario a través del oro y de la plata. Con ellos comerciaban y también hacían que se pagara el impuesto. Los impuestos se pagaban a través de plata a a los lugares donde ellos estaban ejerciendo esta dominancia. Y también vemos algo importante en las partes que ellos abarcan, porque los dos brazos y el pecho que están unidos dan señal de que iban a ser dos naciones que se iban a unir en un cometido, ¿cierto? Vemos que ahí se juntó Medo y Persia para poder reinar sobre Babilonia. Y vemos justamente esto a través de esta imagen de los brazos y del pecho. También en la profecía se mencionaba algo sobre este reino, que era que iba a ser un poco menor a el reinado de Babilonia. Y lo vemos en cosas puntuales que fueron menores este reino, porque si bien no fue menor en, en territorio ni en economía, es cierto que por ejemplo, antes hablábamos de que lo que caracterizó al imperio de Babilonia fue el oro. Sin embargo, el material, el mineral que caracterizó al imperio Medo-Persia fue la plata. Ahí vemos como un bajón de mineral, o sea, un mineral que se considera menos importante. Ahí vemos que hay algo inferior. También, como dijimos antes, este imperio nació de dos naciones, no es de uno como el babilonio, que eso también generaba una cierta inferioridad en la toma de decisiones, generaba algunos problemas. Y también como vemos acá, el el rey de Medo-Persia tenía menos poder que el rey de Babilonia porque el rey de Babilonia lo que él decía era ley. Sin embargo, el rey de Medo-Persia estaba sujeto a la ley de Medo-Persia. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 6, donde vemos esta historia de Daniel cuando estiraba el foso de los leones por decreto del rey, pero que
Él, aun queriendo no hacerlo, estaba sujeto a la ley y tenía que obedecer a la misma ley que él había dado, a pesar de que no quería. Entonces, estas son cosas que nos apuntan el pecho de plata como Medo-Persia. Además, como hablaban antes, también en los capítulos posteriores de Daniel con las otras profecías, también se dice que el reino que iba a suceder a Babilonia fue este reinado de Medo-Persia. Y el que le sigue, el vientre y los muslos de bronce, apuntan hacia Grecia. Este material de bronce fue el que caracterizó mucho a esta nación, principalmente en el área militar, porque ellos fueron conocidos como los hombres de bronce. Todas sus armaduras, todos sus instrumentos de batalla eran conocidos por ser confeccionados por este material. Entonces, los caracterizó mucho en ese sentido a la milicia de Grecia. También el que el imperio esté ubicado justamente en el vientre y en el muslo, que son una parte central y, y importante del cuerpo, nos apunta a la cantidad de territorio que conquistó Grecia, ya que conquistó un territorio que era muy grande, además de que generaron un impacto muy trascendental en los lugares que ellos conquistaron, porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento está totalmente hablado en un idioma que provino de ellos, que fue el griego koiné, que está la Biblia, está la Biblia escrita en este idioma. Y por último, lo que también nos señala que Grecia era este vientre y estos muslos de bronce, es justamente la estructura. Si antes hablábamos de brazos que se unían al pecho para poder ejercer una función, acá vemos como el vientre se divide en los muslos que simbolizan a que después de la muerte de Alejandro, el, el imperio de Grecia se dividió en dos facciones que fueron los Seleucidas y los Ptolomeus. No sé si está bien dicho, pero se dividieron en esas dos facciones que también nos, eh, nos señala a través como de la estructura del cuerpo que también iba a suceder eso. Por último, bueno, no por último, perdón, pero el imperio que le seguía sería la de las piernas de hierro, que habla de Roma. Si bien antes hablábamos de soldados o milicias con totalmente armaduras de bronce, en estas vemos que están compuestas totalmente por hierro. Se hizo ese cambio de metal que que los caracterizó mucho por ser más eficiente y más fácil de producir y de poder confeccionar. Además, en la profecía se habla de que este reino, este imperio, iba a desmenuzar y iba a romper todas las cosas, que iba a ser un imperio muy feroz. Y eso lo vemos a través de la historia de las torturas que ellos generaron a través del tiempo. La crucifixión es considerada una de las torturas más tormentosas que pudieron haber a través de la historia, y también ellos ocupaban este método de tortura como un eh, amedrentamiento, no sé si te han dicho la palabra, pero los colocaban a la entrada de las ciudades para que se viera y se tuviese temor de qué era lo que pasaba si es que se llegase alguien a rebelar contra el imperio en este tiempo. Y tenemos también los pies de hierro y barro, que nos hablan de esta división que se hablaba antes. Unas, dos piezas que no se podían unir, que señalaban a que Europa iba a estar dividida. Hasta el día de hoy no se han podido unir en un solo, como en una sola cabeza. Y se ha intentado, como dice a través de la profecía, hacerlo a través de alianzas humanas, como son los matrimonios reales, que por ejemplo hemos visto que muchas veces se dan en casamiento princesas con príncipes de diferentes naciones con tal de tener alguna especie de intento de alianza, de querer unificar y de llegar a acuerdos. Sin embargo, nunca se han podido como unificar al punto de ser uno solo.
Lo mismo vemos a través de las fuerzas militares, que ahí vemos diferentes líderes que han intentado hacer esta labor. Vemos también lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde también se intentó hacer esto. Sin embargo, hasta el día de hoy, gracias al Señor, no se ha logrado concretar esta labor bélica. Y también, en este mismo sentido, vemos lo que se hablaba un poco antes, si no me equivoco, que decía sobre que iban a haber dos cosas que se van a intentar unir, dos poderes, que era el poder civil con el poder cristiano, con el poder religioso, perdón. Eh, si vemos en Jeremías y si vemos en Isaías, en esas dos partes de la Biblia se menciona justamente el barro como una parte de el pueblo de Dios, que se menciona que son como barro cocido, que somos como barro en su mano que Él nos puede moldear. Y justamente vemos a través de la historia de que en la Europa medieval y moderna hubo un intento de generar este estilo de alianza de un poder eclesiástico y político que vemos que si bien pudo estar en un momento, se resquebrajó después con el tiempo, que fue, eh, que fue después en Francia y que también hubo una rebelión en este sistema. Por último, vemos la piedra que no fue cortada por mano, que Daniel declara lo siguiente acerca de este reino. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá perdón, y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vemos que todos estos reinos que hablábamos antes, Babilonia, em, Medio Persia, Grecia, Roma y la Europa que actualmente está dividida, van a ser desmenuzadas por esta gran piedra que va a venir, que no va a ser cortada por mano. Y esta piedra apunta directamente a Jesús en su segunda venida, como también se mencionaba antes. Acá vemos unos versículos donde apuntan directamente a Jesús, hablando de él como esta roca eterna que va a reinar, que en otro no hay salvación, ¿sí? Y que vino a ser piedra de ángulo para nosotros. En este sentido es que la profecía se mueve en darnos señal de cómo es que iban a ser los diferentes reinos y ser la base de lo que se viene a hablar después, de las profecías de los siguientes libros de Daniel capítulo 7 y capítulo 8, donde vemos las cuatro bestias y los dos carneros que ahí se pelean. Y eso es lo que habla sobre la lección de este capítulo, de cómo es que estarán estos reinos, definirlos por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y una Europa que está dividida. Y la piedra que viene en la segunda venida, donde nosotros tenemos que prepararnos y estar firmes para eh, ese momento, ese momento final, cuando llegue esta roca a dictaminar ese juicio. Así que eso sería como lo que se quería definir de los diferentes imperios em, que estuvieron en el pasado y que nos sirven para después entender mejor las profecías que vienen en Daniel. Te agradecemos, Benjamín. Te mandamos un saludo. Gracias por la presentación. Yo creo que quedó bastante claro. Sí, quedó clarísimo. Muchas gracias, Benjamín, por hacernos este bosquejo general, tal como se presenta en Daniel capítulo 2 y que finaliza con el establecimiento eterno del justo reino del Señor. Que esa es la conclusión que por lo menos que nos quedamos ahora. Así que muy bien, vamos a ver cómo anduvo la atención, vamos a ver cómo anduvo la lectura, vamos a ver si podemos afirmar las cosas que pudimos observar durante la lectura y la reunión del día de hoy. ¿Pasamos concurso? Vamos a la dinámica. Ahí le invito a que prenda su micrófono y
el primero que responda, ahí lo más rápido posible, ¿ya? Son 5 preguntas y uno de verdadero o falso. Así que le invito para que participe mientras yo comparto mi pantalla. Pregunto, ¿se ve la pantalla? ¿Se está compartiendo? Sí, hermano, se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, le invito a participar de las siguientes preguntas. De repaso del capítulo 3 para finalizar. Primera pregunta. ¿Qué función cumple Daniel capítulo 2 dentro de las demás profecías de Daniel? O sea, la profecía de Daniel capítulo 7, 8, 9, 12. ¿Qué función cumple Daniel capítulo 2? Vamos a ver. Letra A, que es una profecía sin ninguna conexión con las demás. B, que solo se cumplió en Babilonia. C, que corresponde al bosquejo básico donde se amplían las demás profecías. Y D, que todo se cumple después de la venida de Cristo. Así que adelante, prenda su micrófono. Letra C. Esther C. C. Tita C. Ya. igual. La C. Margarita C. Ok, aquí en el chat, Rose C, Romy C, Maurice. ¿Alguien más? La C. Ahí también, Mana Yolima. ¿Alguien más? O si no, vamos a ver. Vamos a ver. Le invito a los demás también a participar, ¿ya? Prenda su micrófono cuando quiera. Entonces, este libro dice, este capítulo, Daniel 2 forma el bosquejo básico para el resto de las profecías apocalípticas. ¿Se acuerdan lo que conversamos al principio? Entonces, este capítulo sirve, Daniel 2, como el marco general y después, ¿cierto? Los demás capítulos le van dando color, como podemos decir en cierta forma. Se le va dando información, sustancia vital para entender, ¿cierto? El plan del Señor. Daniel capítulo 2, 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahí está entonces. Letra C. Felicitaciones a todos. Siguiente. ¿Cuál es la secuencia correcta de reinos presentados en Daniel 2? Ahí vamos a ver si anduvimos atentos con la lectura y con la presentación. Letra A. Babilonia, Grecia, Medopersia, Roma. La B. Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma. Letra C. Medopersia, Babilonia, Grecia, Roma. Y letra D. Babilonia, Roma, Grecia, Medopersia. Vamos a ver cómo anda la memoria. Adelante. La letra B. B de Esther. B de bueno. Ya. ¿Alguien más? Lo animo para que participe. María B de bueno. B Ya. de bueno. Margarita B. Bien. Romy B, Rose B. ¿Alguien más? Georgina B. Georgina Ya. B. Vamos a ver. Miren lo que dice este capítulo, el libro. Dice, la historia revela que el próximo reino es Medo-Persia, el tercero Grecia y el cuarto Roma. Y eso sale explicitado en Daniel capítulo 2, versículo 37 al 40. Así que muy bien. En la letra D, parte con Babilonia, ¿cierto? Temporalmente con el tiempo de Nabucodonosor. Luego Medo-Persia, ¿cierto? Que representa la parte de plata. Grecia, la parte de bronce. Roma, la parte de hierro. Muy bien. Andamos muy bien, ¿ah? Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué representa la piedra cortada no con mano? Letra A, la Reforma Protestante. B, la Iglesia Apostólica. C, el juicio investigador. D, el establecimiento del reino eterno de Dios. Adelante. La letra D. La última de La última. Margarita D. Georgina D. María C. D. Ok, todos están diciendo la D, igual que en el chat. Rose y Romy D también. ¿Alguien más? ¿Alguien dice otra cosa? ¿O todos estamos de acuerdo?
Entonces, sí, lo que dice este capítulo, el libro dice, la piedra cortada no con mano es el reino que Dios establecerá y perdurará para siempre. Es el reino de Dios. Como dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hay una preciosa promesa del establecimiento del eterno reino del Señor. Letra D, muy bien. Siguiente. ¿Qué característica especial tiene el hierro que representa a Roma? ¿Qué característica especial tiene el hierro que representa a Roma? Veamos. Letra A. Aunque cambia de forma, permanece hasta el tiempo del fin. B. Desaparece en sus primeros años. C. Es reemplazada por otro metal más fuerte. Y D. Permanece para siempre y nunca será destruido. Adelante. Letra A, Luciano. ¿Ya? Tita. ¿Alguien más? María La Sila. Esther. Georgina A. Margarita A. ¿Alguien más? Le invito a los demás también a participar para que se animen también. Aquí en el chat dice Rose A, Romy A. Ya, veamos lo que dice este libro. Dice, lo importante es que el hierro, que simboliza Roma, se extiende desde la caída de Grecia hasta ¿cuándo? Hasta que la piedra desmenuza todo. Como dice Daniel capítulo 2, versículos 33 y 34, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen sus pies del hierro y del barro cocido y los desmenuzó. Muy bien. Entonces permanece el hierro, ¿cierto? Hasta que finalmente Dios lo destruye en el tiempo del fin. Muy bien. La letra A. Muy bien. Última pregunta. ¿Por qué es importante Daniel 2? ¿Por qué es importante Daniel capítulo 2 para el estudio del juicio investigador? Esta pregunta es importante. ¿Eh? ¿Por qué es importante Daniel capítulo 2 para el estudio del juicio investigador? Letra A. Porque dice explícitamente que en el año 1844 comienza el juicio. B. Porque identifica a Israel en el centro del juicio. C, porque es el marco histórico de las demás profecías. Y D, Daniel 2 no tiene nada que ver con el juicio. Adelante. Iba C. Letra C. Letra C, Esther. Georgina la C. La C. Bien, ¿alguien más? María Margarita C. Ya. La C. Sí, la C, hermano. Aquí en el chat, Rose C, Romy C. Andamos todos de acuerdo hoy día, ¿eh? No ha habido ninguna discrepancia. A ver, vamos a ver si anduvimos bien también en esta. Lo que dice este libro, los otros capítulos proféticos añaden detalles y encajan dentro de la porción de la historia delineada en Daniel capítulo 2. Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos, lo mismo que leímos antes, ¿cierto? El cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque presenta, ¿cierto?, el marco general, ¿cierto? Histórico, para que las demás profecías encajan todo perfectamente, ¿cierto? El Señor es perfecto, el Señor es confiable y presenta, ¿cierto?, palabras que son seguras para nosotros. Entonces la letra C, muy bien. ¿Verdadero o falso? Si leemos esta afirmación, usted dirá si es verdadero o falso. El capítulo enseña que Roma desaparece completamente antes de la división representada por el hierro y el barro.
¿Verdadero o falso? Falso, Falso. Esther. Falso, Georgina. Falso. Falso. Margarita, falso. María Cid. Aquí en el chat también Romy falso, Ru falso, Romy. Ahí dice también falso. ¿Alguien más? Entonces, lo que dice este capítulo, Roma simbolizada por el hierro, continúa hasta el tiempo del fin. Como dice Daniel capítulo 2, verso 41-42, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces falso, correcto, porque Roma permanece, cambia de forma, y será el tema de las próximas semanas, por lo menos las próximas 2 semanas, para entender, ¿no es cierto?, la metamorfosis de Roma, Que solo ¿correcto? Dios Hasta la el va a tiempo, destruir. sí, hasta el tiempo del fin, así que anduvimos re bien, así que felicitaciones a todos, que andamos claritos, ¿cierto? Hasta aquí por lo menos, hasta aquí por lo menos estos 3 primeros capítulos andamos re bien, y esa es la idea, que vamos paso a paso afirmando Luciano, este está precioso bueno el conocimiento y libro. confirmando. Sí, Está bueno el sí, libro. de todas maneras. Así que, muy bien, estamos listos. Nos vamos a encontrar nuevamente la próxima semana para que comentemos juntos el capítulo 4. Ese es un poquito más largo, son 10 páginas. Así que también la misma dinámica, vamos a tener una oportunidad de compartir, una oportunidad de recibir una pequeña presentación explicativa y un concurso ahí para que ya quede todo bien clarito. Así que nos vamos a despedir. Vamos a pedirle a ver, Benjamín, nos despides con la última oración. Ya que tuviste la presentación, te invitamos a tener la última oración para que ya nos despidamos. Adelante. Entonces, inclinemos el rostro. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por esta lección que pudimos tener, porque podemos tener este libro que nos explica de manera sencilla, Señor, y simple estos temas importantes. Padre, le pedimos de que por favor usted nos dirija en este estudio y en el entendimiento de este libro, que usted por favor nos ayude a comprender correctamente 1844, Señor, para poder llevar este mensaje a todo el mundo, Señor, y que todos puedan llegar a su verdad, Padre, a través del Padre. Le pedimos esto en el nombre de Jesús, amado de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Chao, chao. Descansen. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, hermano.